Hola amigos, amigas. Hoy estamos partiendo una segunda temporada de Derecho Hablado, una segunda temporada marcada con un momento histórico. Está terminando el trabajo de la convención, están discutiendo los últimos artículos que irían en la nueva constitución, en la propuesta nueva constitución. Y hemos querido enmarcar esta temporada de Derecho Hablado en hablar sobre esta propuesta que ha nacido de la primera convención elegida democráticamente por los y las chilenas, con ciertas características que la hacen única a nivel mundial: paridad de género. Jamás ha habido una convención o una asamblea constituyente que se haya levantado con paridad de género. Más encima, se abrió la posibilidad de que los independientes pudiesen optar a ser parte de la convención sin el amparo de los partidos políticos. Chile es un país donde la política se rige por los partidos. Por lo tanto, ha sido un avance enorme. Y en tercer lugar, cupos para pueblos originarios. Bajo este momento histórico, y queriendo ser un aporte al momento constituyente y a este proceso que nos debe llevar al triunfo del apruebo en septiembre, que hemos empezado esta segunda temporada. Y hemos querido invitar a alguien, a una amiga. La voy a presentar primero como humanista, como siloísta, miembro del Centro de Estudios Humanistas Aleteia, donde compartimos espacio, y actriz, conocida actriz. Hola amiga, ¿cómo estás, Paulina? Hola Helmut, bien contenta de estar aquí inaugurando esta temporada, lo encuentro un honor, así que muy contenta. Además, ayer fue el Día del Teatro, así que son como momentos muy especiales. Tú como mujer dedicada, ligada a la cultura, ¿cómo has visto este proceso de la Convención Constitucional? Mira, bueno, ha sido súper interesante. Yo debo reconocer que inicialmente yo no estaba de acuerdo con este acuerdo, valga la redundancia, no estaba sintonizada con el acuerdo de que se creó ese famoso 25, ¿no es cierto?, de noviembre, en que se creó este acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y debo reconocer que me equivoqué, que efectivamente fue una muy buena salida para encauzar todo lo que eran las demandas que se habían establecido en lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el estallido social. Y a partir del reconocimiento de eso, de ese error o de esa equivocación que tuve en su momento, porque a mí me parecía que había que hacer una asamblea constituyente y una asamblea que se generara sus propios plazos, sus propias normas, sus propias estructuras de funcionamiento. Y bueno, esto no fue así, ¿no es cierto? Fue dado por, y creo que dentro de eso hay que reconocer que la fuerza del movimiento social logró, que de hecho lo decías en la introducción, logró la paridad, logró el tema de los escaños reservados, logró el tema de los independientes. O sea, ese pacto por la paz y la nueva constitución siguió una evolución. Y yo creo que eso es bien importante, porque cosas que en un momento se veían imposibles, como por ejemplo, antes del estallido, se veía imposible una respuesta social contundente de parte del pueblo chileno y la hubo. Luego se veía imposible una salida democrática, política y la hubo. Luego se veía imposible cambiar las normas que se habían establecido y se lograron cambiar. Entonces yo creo que aquí hay un proceso que nos habla de una nueva realidad en el país donde efectivamente la fuerza del pueblo soberano, la fuerza de las organizaciones sociales y todo ha tenido, ha sido, digamos, como que el sistema ha sido permeable a las modificaciones que este movimiento ha logrado. Y eso yo lo encuentro súper interesante. Desde esa perspectiva,
he seguido con mucho interés cada paso de la convención y con mucha admiración también por los constituyentes. O sea, piensa tú que el día que se inauguró la convención vimos cosas que nunca habíamos imaginado ver. Vimos, primero que nada, vimos diversidad, vimos al pueblo organizado, vimos cuerpos diferentes, vestimentas diferentes, y te prometo que reconozco que hasta yo misma me sentía sorprendida de ver en un acto oficial donde se está inaugurando una cosa tan importante para la vía como democrática, republicana, no sé cómo le gusta llamar a la gente, y ver ahí gente cuyos roles, que están muy bien representados por los trajes, por la manera de vestir, ¿no? Siempre sabemos que el rol se define mucho por cómo me he visto. Ver esa variedad de colores de gente, de portes, de chicos, de grandes, de gordos, de diverso, para mí ese día fue una fiesta inolvidable. Y todo lo que ha continuado, tú me paras, Helmut, cuando tú me preguntas y yo me pongo a hablar. Una fiesta, y te digo que me ha sucedido también que, por lo menos como yo lo he interpretado, o sea, aquí yo puedo hablarte desde mi perspectiva, obviamente, todos los errores, desde los líos del pelado Baden, hasta los distintos problemas que ha tenido la convención, creo que han sido totalmente, para mí, naturales, propios de un proceso de estas características. O sea, yo tengo un personaje popular que tú conoces, que se llama La Clarita, y La Clarita, que es muy sabia, decía el otro día en un programa, decía, ¿qué se pensaban? Decía La Clarita, que iba a llegar el pueblo soberano, y que era una especie de santo, de santa, ¿no? Pueblo soberano, soberana, pulcro, ¿no es cierto? Sin dolores, sino que con una visión totalmente neutra para... Y nada, resulta que el pueblo soberano, de lo cual poco sabemos, porque siempre nuestros destinos están regidos por una élite, sí. El pueblo soberano llega con todo, llega con sus penas, con sus dolores, con sus trastornos, con sus pelados Baden, con todo lo que somos, si eso somos también. Somos criados en un sistema despiadado, ¿no es cierto?, lleno de injusticia, lleno de discriminación, llenos de olvidos, y quienes están ahí habitan todas esas experiencias. Eso hace que esto también sea un gran aprendizaje para cada uno de nosotros y nosotros, de decir, oye, si las cosas son así, la diversidad es así, es compleja. Amiga, me hace acordar en un momento conversando con un amigo sobre el proceso, cómo llegamos a la convención, porque yo, al igual que tú, era muy crítico del proceso, cómo se llegó a la convención, y este amigo me decía, no nos equivocamos en las críticas que hicimos, lo que no vimos es que el pueblo fue lo suficientemente sabio o pillo para saltar esas barreras que se pusieron en el momento. Usando el comienzo del estallido, saltó los torniquetes que se pusieron para que este proceso hubiese sido a lo mejor menos democrático. Y en eso el pueblo dio respuestas que no pensamos que iba a dar. Cierto. Creo que ahí a lo mejor el pecado que cometimos, si se puede, si esa era la palabra correcta, fue no haber creído verdaderamente en la gente. No fueron las élites las que en verdad superaron el problema, fue la gente. O sea, tuvimos una elección de convencionales donde se rompió la regla. Fue a votar una mayor cantidad de jóvenes que no votaban. Y lograron traducir esa votación en una cantidad de independientes. En verdad todos apostábamos que no iban a salir electos. Claro. Sucedieron este tipo de cosas donde la gente fue saltando estos torniquetes.
Y eso es lo que para mí ha sido interesante este proceso, ha sido hermoso, porque las trampas estaban. O sea, en un principio no había paridad de género, no había nada, no se iba a escuchar a la gente. Esta convención, a pesar de tener un año de trabajo, buscó las formas de escuchar a las organizaciones. Y me acuerdo que en un momento, entre todos nos llamábamos, y tenías que aprobar tal propuesta de norma y tratar de conseguir adhesiones, y estábamos todos en la misma. Y con algunas, bueno, fracasamos, los humanistas levantamos en su momento la propuesta de que en la Constitución quedara estipulado que la guerra no fuera nunca más una forma de resolución de conflicto con otros pueblos. Esperamos seguir trabajando en esa dirección, pero también hemos avanzado en un montón de derechos que van a quedar en la nueva Constitución. Y quiero entrar por Lina, desde tu experiencia del trabajo que estás haciendo desde el arte, ¿cómo ves tú que se ha ido vinculando en este momento histórico el arte con los derechos humanos? Uy, o sea, bueno, es una tremenda pregunta porque sin duda, o sea, yo creo que hay una distinción. Por un lado está como por así decirlo, la organización de las y los artistas, ¿no es cierto?, que siempre han sido promotores de los derechos, no solamente de los derechos humanos, sino que también de los derechos civiles, de los derechos hacia la naturaleza, ¿no es cierto?, los derechos de la niñez, bueno, que encierran todo lo que es derechos humanos. Yo creo que ahí siempre los artistas hemos jugado un rol muy importante de visibilizar esos derechos y de luchar por esos derechos. Y muchos de los artistas, sobre todo aquellos artistas que son consagrados, que su arte ha logrado, ¿no es cierto?, sobrepasar su propio grupo de pertenencia y ha logrado transformarse en un artista consagrado, los músicos consagrados, las actrices, actores, los escritores, han sido clave porque se transforman en referencia. Y ahí tenemos a Zurita, ¿no es cierto?, tenemos a los grandes músicos de este país, a los Inti, a los Kila, a los Jaiba, bueno, podemos decir, y las actrices, los actores. Y también, no solamente los consagrados, sino que también las personas que dedican su vida al oficio del arte en las distintas comunidades, en los distintos territorios, en Chiloé. Siempre los artistas son los que aglutinan, ¿no es cierto?, que de alguna manera aglutinan y son como visibilizadores de cosas a través de su arte o a través también de la manifestación pública en las calles. Entonces, en ese sentido, yo siento que los y las artistas siempre han estado muy presentes en eso. Ahora, la producción artística a veces no necesariamente está ligada a eso. O sea, son algunos de los artistas que ligan su producción artística al tema de los derechos. No toda la producción artística está ligada al tema de los derechos. ¿No es cierto? Que es otra temática, que es cómo yo ligo mi producción artística a ciertos derechos o a ciertos conceptos. Y en ese sentido, hoy día el arte, como que es muy difícil mirar el arte de tu propia época. Uno mira el arte cuando ya ha pasado. Es muy difícil hablar del arte de hoy, ¿sí? Pero sí, sin embargo, podemos decir algo que ya creo que podemos decirlo sin cometer, digamos, grandes horrores en el lenguaje, pero podemos decir que en el estallido social el arte se tomó las murallas, se tomó las calles, ¿no es cierto?, se tomó todo, y ahí sí apareció la expresión, ¿no es cierto?, del arte, un arte más popular, un arte callejero, un arte del graffiti, el arte en toda su dimensión más pura, más básica, ¿no es cierto? Y que sí, en esas paredes, y en esas murallas, y en esos dichos, y en esos escritos, y en esos dibujos estaba, ¿no es cierto?, el grito por los derechos, el grito, el anhelo profundo de un pueblo que quiere que sus derechos sean respetados.
y también la firme resolución de que nunca más queremos ser tratados de la manera que hemos sido tratados. Entonces, aquí se producen, como te digo, dos fenómenos que yo distingo, por un lado está la fuerza de los artistas consagrados y quienes dedican su vida al oficio, que tienen un rol muy importante porque son referencia y de alguna manera marcan camino en esta época tan líquida en que no hay líderes, los artistas se transforman de alguna manera en una voz válida. Pero otra cosa es el arte que viene de las entrañas de los jóvenes de la calle, de lo popular, y que ahí el grito era claro, o sea, vamos a existir y vamos a vivir en derechos, no en no derechos, digamos. Yo volví a levantar una tesis desde el estallido que tiene que ver con la simbología del quiltro, del matapaco, del quiltro negro, del perro callejero, que es muy chistoso porque era un perro que se dedicaba a ladrarle a los pacos las protestas. O sea, cualquier extranjero creerá que este perro asesinaba a Carabinero. Pero más allá de eso, es lo que culturalmente en este momento representa ese quiltro en el proceso de cambio de Chile, porque los que venimos trabajando desde movimientos sociales, políticos, sabemos que lo que irrumpió en ese momento era algo que se venía germinando, gestando desde abajo. De hecho, a mí me llamó mucho la atención que los primeros días del estallido en Plaza Dignidad, los primeros grupos que llegaron a tocar no fueron los típicos grupos que uno hubiese esperado, no sé, los Inti Illimani, Yapu, etcétera, que son parte de las luchas de nuestros pueblos acá en Chile. Los primeros grupos que llegaron a tocar eran grupos ligados a la nueva cumbia chilena. Todos estos grupos que han ido germinando, que vienen, son grupos de quiltros, de esa cultura, y ellos son los primeros que llegaron a Plaza Dignidad a tocar. Después llegaron los otros grupos que son parte de nuestra historia, que tienen que ver con todos los procesos de lucha políticos y sociales desde los años 70 en adelante, por lo menos. Pero los primeros grupos tenían que ver con esa cultura que viene desde abajo, que ha venido desde esta democracia restringida, tutelada, cuidada por Milico, con toda esta democracia neoliberal, algo empezó a gestarse desde abajo y salta en la representación de un quiltro negro. O sea, ¿te acuerdas? En los tiempos de la dictadura nosotros salíamos a marchar y nuestros gritos eran unos gritos muy militarizados. Y va a caer, y era como... Ahora no, es otra cosa la que ha germinado. Totalmente. Bueno, por eso conversar contigo, porque acá hay algo cultural, hay algo que tiene que ver con ciertos actores que empezaron a tomar preponderancia durante el estallido, no desde sus hogares, sino que se empezaron a meter en las asambleas de vecinos y vecinas, empezaron a participar en paridad, y a la gente, los actores que uno ve de repente en la tele, en las novelas, que para uno estaban lejanos, estaban participando en las asambleas. Era parte de todo esto. Claro, lo que pasa es que aquí se produjo un cambio muy grande. O sea, yo me acuerdo antes en la época anterior, digamos, los últimas... O sea, hay que entender que lo del estallido, como tú dices, bueno, era una cosa que se venía presionando, acuérdate de las grandes marchas y paros de los profesores, de los estudiantes, o sea, aquí había una cosa detrás que iba presionando. Pero también es verdad que uno en muchas manifestaciones del 1 de mayo, en otras marchas en que uno salía en los últimos tiempos, también se notaba como una falta de pegamento social, como que cada uno iba con su grupo, cada uno iba gritando sus cosas, había una cosa un poco inorgánica. Y cuando viene el estallido se produce una cosa muy curiosa, que por lo menos así lo viví yo, como que aparece el pegamento de la feminista, el pegamento generacional, el pegamento de la indignación, o sea, empiezan a haber distintos como
elementos que nos producían una especie nos transformábamos en un ente, en una comunidad. Sí, ya no era cada uno gritando su grito, como medio desaliñado por aquí, por allá, que era como bien fome, incluso como que uno decía, ya esta cuestión no da para más, en muchas manifestaciones. Aquí se produce de nuevo una cosa con una fuerza muy grande y aparece dos elementos que yo creo que son clave, que uno es el tema de las mujeres, ¿no es cierto? El tema del feminismo, que es una cosa impresionante, que emerge, que coincide, que, bueno, yo no soy socióloga para estudiarlo, pero no sé si coincide, si es uno de los elementos fundamentales de este despertar, pero ahí estaba, y es impresionante, la fuerza que eso tiene, la cohesión que eso tiene, y eso tiene una estética, y eso, o sea, aparte de las tesis que lanzan su gran, ¿no es cierto?, tesis, que se transforma a través de este baile en una cosa que recorre el mundo, pero además aparece una estética en las chicas, las colas de caballo, aparecen digamos, los antifaces, aparece el color. ¿Ah? Capuchas de colores me llaman mucho la atención. Capuchas de colores, con incrustaciones, con mostacillas, con lentejuelas, una mezcla de cabaret, de fiesta de la tirana, de guerrillera, o sea, una mezcla maravillosa, que uno no sabe mucho dónde ubicarla, ¿no es cierto? Una fusión, aparece la murga, aparece el baile colectivo, también es una cosa muy potente, que está en nuestras tradiciones, pero que estaba muy perdida, muy oculta. Entonces estos bailes colectivos, estas experiencias colectivas, además con todo versado sobre una estética. Sí. Yo creo que eso es muy, muy potente. Y por supuesto, alrededor, esta especie de desorden de la estética de la piedra, de la estética, ¿no es cierto?, de la destrucción, que también tiene su estética y también tiene su rasgo culturoso, aunque a uno no le guste, digamos, o por lo menos a mí no me gusta, pero que también convive con esto otro. Entonces, obviamente que aquí aparece un fenómeno que es difícil, como digo yo, de estudiar, porque todavía lo tenemos muy presente, pero que sí uno puede observar que es algo nuevo, que no estaba antes y que ahora sí está. Y además hay una cosa, acuérdate que aquí hubo una marcha que le llamamos la marcha más grande del mundo, había un hashtag, la marcha más grande de Chile, ¿no? Que acuérdate que no sé, 1 millón y tanto de personas afuera, en la calle, y que también eso produjo, bueno, en distintas partes, en varias ciudades del país, y ahí se produjo también una cosa muy curiosa, que hacía mucho tiempo que yo no la experimentaba, que era también ver a gente que tú ubicarías en otro ring político, la viste compartir contigo la calle y las demandas. Ahora fue tan loca esa marcha, porque ha sido llamada la marcha más grande de Chile, y lo único que hicimos fue marchar, porque éramos tantos que no podías moverte. Se llegabas a un punto, yo me acuerdo que fuimos con una amiga, me topé con 2 amigos, y fue como la suerte de encontrarte con alguien conocido. Y más encima no podías marchar, porque era tanta gente, y cuando te ibas yendo, iba saliendo del punto, pero iba llegando mucha más gente. Creo que justamente todo este tema, yo prefiero hablar de estallido más que despertar. Creo que todavía estamos en ese proceso, pero el proceso del estallido sí creó un ambiente psicológico que yo no había vivido ni siquiera en los tiempos de lucha de la dictadura. Eso de estar en Plaza Dignidad y sentirte seguro. Que había barricadas también, que estaba la piedra ahí, y sin embargo te sentías seguro. Con gente que no te habías encontrado nunca. Yo me encontré más de una vez discutiendo con gente que estaba ahí sobre cuál era la mejor salida política a lo que estaba sucediendo, porque todos entendíamos que la calle era un proceso, pero tenía que en algún momento institucionalizarse de alguna forma. La gente daba opinión, hablaba de política. No me recordó viajes a Bolivia.
donde yo me sorprendía de escuchar a los bolivianos y a las bolivianas en la calle discutiendo política. Yo decía, ¿cuándo va a pasar esto en mi país? Y nos tocó vivirlo durante el estallido. Y claramente, por más que hayan algunos reflujos hoy en día en algunas decisiones de la convención, esto no se detiene. Claro, o sea, ha ido mutando, ¿no es cierto? Ha ido mutando y ahora vamos a ver, porque también es cierto que la pandemia ha sido una experiencia muy, muy golpeadora y que todavía estamos, digamos, o sea, independiente que no estamos en cuarentena, pero seguimos en pandemia y esta situación ha generado también un cambio muy grande en nuestra manera de relacionarnos, o sea, yo te diría que el aumento del temor, el aumento del temor, la desarticulación que ha producido la pandemia es algo no menor. O sea, a mí me tiene muy preocupada, yo lo veo porque, bueno, como yo soy, además de actriz y todo, soy pedagoga y entonces trabajo con grupos, con comunidades y todo, y la verdad es que es muy preocupante, porque no se asume, porque no se está haciendo algo, aquí hay un trauma social y que hay que trabajar con eso. Y una de las características que tiene este trauma que hemos vivido es el aumento del temor. Y el aumento del temor en el psiquismo humano lo que produce es un estado de alerta, ¿no es cierto?, que deriva en distintas cosas, en deseo de protegerse, en miedo a lo nuevo, en refugio, pero también en crisis de pánico, en angustias, en depresiones. O sea, estamos en una situación súper compleja desde su punto de vista. Yo espero, sinceramente, que el hecho de que termine un proceso de la convención y que empecemos con el tema de la campaña de información y que de alguna manera se pueda conducir toda esta energía que está como muy contenida, nos libere un poco y nos ayude a superar este trauma de la pandemia. Yo soy bien drástica en este tema, Helmut. Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo lo veo como muy complejo. Yo creo que, bueno, tenemos bastante claro que el temor provoca violencia y vemos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en los establecimientos de educación, con situaciones de aumento de violencia muy grandes, con niños, niñas que durante 2 años no compartieron con nadie, y hoy día llegan a cursos donde están con compañeros que ni siquiera conocían, donde se están dando respuestas violentas entre ellos y no hay una mirada desde las autoridades que dé una respuesta global a este tema, porque parece que tampoco estaban esperando que esto pasara. O sea, a mí me llama la atención porque era de locos pensar que después de estar de 2 años encerrados, donde más encima, si bien aún no estamos encerrados, pero sabemos que el bicho, esa sensación de que el bicho anda dando vuelta, provoca algo en la gente, es inevitable, nos provoca algo. Amiga, estamos ya llegando casi al fin. Yo quiero invitarte a hacer una pequeña reflexión, un llamado a ti como actriz, como humanista, como madre, como pareja. Estamos a puertas de un plebiscito que puede abrir puertas. Sabemos que no va a ser la gran transformación, pero sí que abre muchas puertas. ¿Cuál es tu reflexión frente a este plebiscito que se nos viene en septiembre? O sea, siento que una vez más como que tenemos que misionarnos a salir, ojalá lo más que podamos dentro de nuestras posibilidades, hablar con todo el mundo que podamos, a compartir, a abrir espacios de conversación, de información, de profundización, porque obviamente estamos bombardeados, ¿no es cierto?, por una campaña de desinformación que es brutal. O sea, a mí me impresiona que hasta personas que uno podría suponer que están informadas se tragan o nos tragamos. Yo me incluyo, porque también a veces me pasa que me pilla volando bajo algo, que nos tragamos tips que se lanzan, frases que se lanzan respecto
a horrores que se vienen con esta nueva constitución. Y yo creo que obviamente vamos a tener que hacer un trabajo muy, muy fuerte, una vez más, porque no es la primera vez, siempre las fuerzas reaccionarias, ¿no es cierto?, buscan contener el cambio, reprimir el cambio, actuar sobre la conciencia y todo de tal manera de meter de nuevo el susto, la mala conciencia, y creo que tenemos un gran trabajo por delante. Yo lo veo en todos los ámbitos donde me muevo, estoy también muy dispuesta a hacerlo, a abrir ese espacio. Tenemos una constitución que claramente es un avance y además nos pone en sintonía con lo que son los avances hoy día en el mundo y en Latinoamérica con respecto a ciertas cosas. Los derechos del medio ambiente, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, o sea, realmente creo que estábamos muy atrasados con nuestra constitución. O sea, esta constitución, aparte de que tiene elementos muy innovadores, pero que son lo que tú mencionaste al principio, de la paridad y todo eso, podría ser más... Qué interesante. ¿Ah? Una condición de origen interesante del proceso. Claro, muy interesante, pero en realidad todo el tema de los derechos y todo eso, básicamente es ponernos en sintonía con lo que está pensando hoy día el mundo. O sea, es poner al país en una situación más similar a las reflexiones que se están haciendo hoy día en el mundo. Y yo estaba escuchando, yo recomiendo escuchar la Radio Universidad de Chile, ahí se están haciendo programas súper interesantes con profesores de las facultades de Derecho y todo, y que realmente te permiten entender un poco más en profundidad lo que está proponiendo la Convención con esta propuesta de Constitución. Y creo que hay cosas muy interesantes que se están poniendo en esa nueva constitución y que tenemos que defender ese avance. Y que no va a ser fácil, porque estamos en un momento muy complicado y porque la campaña del rechazo también tiene estrategias muy, muy brutales y tiene los recursos también tiene los recursos y los medios para hacerlo. Sí. Amiga, yo te quiero agradecer. Yo soy de las personas que, contrario a lo que están pensando muchos, tengo mucha confianza en que la prueba va a ganar, vamos a tener una nueva constitución. Yo siempre he tenido a decir, yo sé que vamos a tener una nueva constitución, no sé por cuánto va a ganar el apruebo. Ahí no me quiero arriesgar. Pero ojo, para el plebiscito de entrada nos dijeron lo mismo. Sí, pues. Exactamente lo mismo. Paulina, yo te quiero agradecer un programa hermoso y el comienzo de esta nueva temporada de Derecho Hablado. Un fuerte maravilloso. Gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y que sea una temporada fantástica, además muy, muy importante el aporte que pueda hacer, así que aquí estamos cualquier cosa y vamos avanzando. Paso. Que estén muy bien.